presentamos delante de ti para escuchar la palabra. Señor, que nuestros oídos estén atentos, Señor, que nuestra alma y nuestro espíritu estén dispuestos en esta noche para recibir palabra de Dios. Bendigo a los hermanos que están presencialmente. Bendigo a los hermanos que están, Señor, virtualmente. Señor, a todo aquel que tú permitas llegue este mensaje, sea de bendición. Sea, Señor Dios mío, obrando tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, estamos llevando a cabo un tema o una enseñanza bajo el tema una vida agradable al Señor. Amén. ¿Cómo es el tema? Una vida agradable al Señor. Ya días atrás dimos la primera parte de este tema, pero queremos hacer un pequeño resumen para ponerlos a cada uno de ustedes en contexto. Amén. Entonces, estamos llevando a cabo este tema en 1 de Tesalonicenses 4, 1, 12. No lo vamos a leer, fue el tema que leímos anteriormente, pero si alguno lo quiere anotar. Pero estamos mirando acerca de la importancia y la necesidad de desarrollar una vida agradable al Señor. Sí. Y comenzamos diciendo que nuestra existencia en este mundo es una oportunidad que Dios nos da. Amén. A través de la cual Él quiere bendecirnos y llevarnos a escribir la historia de nuestra vida de una manera agradable delante de Él. Pues la palabra dice en Efesios 2:10 que fuimos creados para alabanza de la gloria de su nombre. Amén. Pero aunque todos fuimos creados, no todos lo hacen de esta manera o no todos lo hacen así. Amén. Porque a muchos no les interesa agradar a Dios, sino que más bien deciden agradarse a sí mismos, agradar al mundo, agradar a los hombres y, lo más terrible, agradar al diablo. La pregunta que nos hacíamos es: ¿a quién estamos agradando con nuestra vida? ¿A quién estamos agradando? ¿A nuestra carne? ¿A nuestras emociones antes que a Dios? ¿Estamos agradando al vecino, a la familia antes que a Dios? En Gálatas 1:10 Pablo dice: si agradara a los hombres, no soy siervo de Jesucristo. Amén. Ahora bien, es verdad que todos tenemos una lucha constante por querer agradar a los demás. ¿A cuánto nos pasa? Nos pasa. Usted tiene un patrón y quiere agradarlo. Amén. Y el patrón le dice: hermano Freddy, o hermano Samuel, o hermano Emilio, o hermano José, ayúdeme el domingo, mire que esto, mire que aquello. Y estamos en esa lucha porque el patrón se porta bien con nosotros, pero Dios se porta mejor. Amén. ¿Cuántos alguna vez dejaron de agradar a Dios por agradar al hombre? Seamos sinceros, a todos nos ha pasado. A todos nos pasa. Amén. Pero Dios nos está llamando a vivir una vida agradable delante de Él. Usted conoce el versículo de Mateo que dice: mas buscad primeramente o agradar primeramente a Dios, y Él se encarga de lo demás. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos una lucha, pero la palabra de Dios nos enseña que primero debemos agradar a Dios, y Él se encargará de darnos la gracia ante los demás. Leímos Proverbios 3 del 1 al 4. Amén. Ese texto que dice: hijo mío, inclina tu oído a mi voz, no se aparte de tu corazón. Amén. Pero especialmente dice que prestemos atención a la palabra y hallaremos gracia delante de Dios y de los hombres. Amén. Entonces, agradar a Dios es una decisión personal que supera los argumentos, que supera las amenazas, los miedos, las debilidades, y nos lleva a una convicción espiritual. Cuando agarraron a Pedro y a Juan en Hechos capítulo 4,
del verso 18 al 20. Todo el capítulo 4 habla de que agarran a Pedro y a Juan. Pero del 18 al 20, ellos les intimidan y les dicen, no pueden volver a hablar en el nombre de Jesús. Y ellos les dicen, juzgad, varones, si es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, porque no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Amén. Hay que agradar a Dios aunque el hombre se desagrade. Amén. Hay que agradar primero a Dios. Amén. Agradar es dar satisfacción, es dar gusto a Dios, es dar complacencia a Dios, es alegrar el corazón de Dios con nuestro estilo de vida. En Mateo capítulo 3, verso 17, cuando Jesús baja a las aguas, dice la Biblia que se oyó una voz del cielo que dijo, ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, o en quien se agrada mi alma. Cuando usted da el paso del bautismo, agrada a Dios, pero no solamente es el momento, sino que de ahí en adelante usted decide vivir una vida agradable, recta, correcta delante de Dios. Amén. ¿Cuántos somos padres de familia? ¿Y cuánto nos agradamos cuando nuestros hijos se portan bien? Amén. Cuando hacen como nosotros le hemos enseñado. De igual manera, el Señor se agrada de la iglesia, del pueblo, del ministro, de la sierva o del siervo que tiene en su corazón el deseo de agradarlo. Amén. Yo te voy a decir algo. Dios no te llamó al evangelio para que lo sigas desagradando. Dios no me llamó al evangelio para que siga viviendo una vida agradable a mí mismo y desagradable delante de Él. Muchos de los que estamos acá y a los que Dios permita llegue este mensaje por el canal de YouTube, muchos sabemos qué es vivir una vida desagradable delante de Dios. Muchos sabemos qué es vivir una vida perdida, sin rienda, en pecado oculto delante de los hombres, pero no delante de Dios, porque Dios todo lo ve, todo lo sabe y todo lo conoce. Amén. Yo podría levantar las manos o decir, levante la mano el que agrada a Dios. Y quizás todos por fe decimos amén y para que no. Pero Dios sabe qué estilo de vida usted lleva. Dios sabe si usted lo agrada como esposa, como esposo, como hijo. Dios sabe si usted y yo somos agradables como ministros del evangelio, como siervas y siervos del Dios viviente. Dios sabe si usted le es agradable a Él, o sí o no. Amén. Y por eso trae este mensaje a nuestras vidas. Entonces, mis amados, para vivir, ahora vamos, este era como la introducción o el empalme, pero para vivir una vida agradable delante del Señor, lo primero que debemos saber es lo que a Él le desagrada. Amén. Para poder agradar a Dios, yo tengo que saber qué es lo que le desagrada, qué es lo que a Él no le gusta. Vamos a ir a la palabra, Proverbios capítulo 6, verso 16 al 19. ¿Sabes por qué Dios te llama a una vida agradable? Porque Él se quiere glorificar, porque Él te quiere bendecir, porque Él se quiere manifestar como el Dios Todopoderoso. Proverbios 16, 6 al 19. Proverbios 6, 16 al 19. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Amén y amén. 6 cosas abomina Jehová. Amén, aborrece Jehová, y aún 7 abomina
su alma. Vamos a estar estudiando qué es lo que a Dios no le agrada. ¿Por qué no le agrada? Amén. ¿Qué es lo que tenemos que quitar de nuestra vida? Reitero, para vivir una vida agradable delante de Dios, tengo que saber qué es lo que a Él le desagrada, lo que no le glorifica, lo que no le gusta, lo que no consiente, lo que no permite, como Dios, como soberano, como todopoderoso. Y me llamaba la atención porque dice 6 cosas, aborrece. No dice no le gusta, sino que dice aborrece. Y me di la tarea de buscar algunos significados de aborrecer. Es rechazar. Escúcheme bien. Es despreciar. Aborrecer es repugnar o tener por enemigo. Tremendo. Amén. O sea que no es cualquier cosa. Aborrecer es algo que Dios siente cuando usted o yo cometemos estos pecados y damos lugar a estas desobediencias. Amén. Pero no solamente dice aborrece, sino que dice y aún 7 abomina su alma. O sea, desde lo más profundo de Dios rechaza esos pecados. No está de ninguna manera de acuerdo con los que cometen ese pecado. Abominar es rechazar algo por considerarlo desagradable o perjudicial. Amén. Dios rechaza eso. Pero el enemigo ha estado por ahí vociferando y dice, no, eso no es nada. No hay problema. Usted es humano y lo puede hacer. No. La Biblia dice que Dios rechaza todo esto, que Dios aborrece y que Dios abomina, detesta estos pecados. Amén. No los puede consentir. Para poder entenderlo un poquito más, quiero que piense por algún momento en algo que a usted no le gusta. Amén. Amén. ¿Sí está haciendo la tarea? Piense en algo que a usted no le gusta. Bien. Ahora piense en algo que usted aborrece, que no puede suplir, no puede consentir. Yo aborrezco la gritería, no puedo con la gritería. No me gusta que griten a nadie ni gritar a nadie. No puedo con eso. Amén. No puedo con eso. Pienso que es una ofensa impresionante levantarle la voz a otra persona. Amén. Por ejemplo, pero usted ¿qué aborrece? Ahora piense en algo que usted detesta. Algo que no consiente, que no puede pasar. Pues de igual manera, lo que Dios nos habla por su palabra. Porque se ha enseñado que Dios es amor. Sí, Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero Dios no consiente el pecado. Amén. Dios es amor para los fieles, obedientes, para los que le siguen, para los que le aman, para los que le sirven, para los que se arrepienten y se vuelven a Él. Pero también dice la Biblia que Dios es fuego consumidor para los que insisten en pecar a pesar de tener un conocimiento de que esto o aquello está mal. Amén. Amén. Entonces, vamos a estar o a tratar de mirar algunas de estas situaciones que la Biblia dice que Dios aborrece. Primero, en la lista hay muchos pecados. En la Biblia hay listas enteras de pecados que Dios dice que son pecados y que son pecados de muerte, condenables. Amén. A usted y a mí nos pueden decir la teología, la cienciología, la religiosidad, el que quiera, el diablo, el mundo. No, eso no pasa nada, eso no es nada, eso está bien. Pero Dios es soberano y su palabra no cambia. Lo que Él dice que está mal, está mal. A ver.
Entonces, lo primero que está en la lista no es la fornicación y el adulterio, aunque son un pecado terrible delante de Dios. No es el robo, aunque es un pecado terrible delante de Dios. Amén. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué está como encabezando la lista? Verso 17. Los ojos altivos. Dios aborrece y abomina, detesta, no puede sufrir, no permite de ninguna manera los ojos altivos, que no es otra cosa que la altivez, la persona que es altiva, arrogante, orgullosa, amén, que tiene orgullo en su corazón, que se jacta por lo que tiene, por lo que hace, porque grita, porque tiene fuerza, porque tiene plata. El orgulloso llega a pensar que no necesita de Dios ni necesita a Dios. Y ese es uno de los pecados más terribles delante del Señor. Y Dios aborrece la altivez. Hay alguien que está luchando con la altivez, tenga cuidado. Amén. La Biblia dice, los ojos altivos. Pero ¿por qué Dios aborrece tanto este pecado? Escúcheme bien. Porque fue el primer pecado que se cometió y del cual se generaron todos los demás. Una persona altiva, arrogante, pendenciera, peleonera, abusiva, es alguien que desagrada a Dios. Es alguien a quien Dios tiene, escúcheme bien, por enemigo. No es amigo de Dios. No es sierva ni siervo de Dios. Es un enemigo de Dios. Y esto dice, wow, entonces me toca bajarle volumen. ¿Por qué? Miremos en la palabra. Ezequiel capítulo 28. Yo sé que algunos lo han leído, lo conocen, pero la palabra es para escudriñarla. La palabra es para leerla, para estudiarla, para aprender de ella todas las veces que podamos. Ezequiel capítulo 28 y el verso 14 al 17. Escuche. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaban. Piedras de fuego, entiéndase como ángeles. Amén. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. ¿De quién está hablando? Del querubín protector, de Luzbel, de Luzbella, del diablo o de Satanás, el mismo personaje. Aquel que no fue creado como Satanás, como diablo, sino como un querubín protector, como alguien muy importante en el cielo, en el reino de los cielos, alguien muy cercano a Dios. Dice, allí estabas en el cielo, en el monte de Dios, te paseabas en medio de las piedras de fuego, hasta que se halló en ti maldad. ¿Cuál fue la maldad? Verso 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Sabe cuándo la gente se vuelve orgullosa? Cuando se le da alguna bendición. Cuando Dios le da a veces unción, le da dinero, le da fama, le da poder, le da capacidades, entonces se le crece la barriga. Amén. Y se vuelve opulento, orgulloso. Ya no necesito de Dios, no necesito orar, no necesito ayunar. Amén. No necesito buscar de Dios, no necesito vivir en santidad. Me puedo permitir esto o aquello. Es un orgulloso, un enemigo de Dios.
Amén. Un enemigo del cielo. Allá comenzó ese pecado. Por eso el pecado, le bajamos un poquito. Por eso el pecado del orgullo, los ojos orgullosos, los que miran por encima del hombro, los que un día no tenían nada, ahora tienen bendición de Dios, pero se creen más que los demás. Eso Dios no lo puede soportar. Amén. Amén. Hermano, allá comenzó, en la eternidad comenzó ese problema serio. Se enalteció tu corazón. Y fue un problema terrible, y por mucho tiempo en la eternidad, mire, el pecado del orgullo, de la altivez, logró engañar y hacer pervertir a la tercera parte de los ángeles del cielo. Es un pecado terrible, hermano. Amén. Es un pecado muy fuerte, el orgullo y la altivez. Pero aparte de eso, vino a la tierra y destruyó la preciosa obra de Dios. Y por miles de años, Dios le dio la oportunidad al hombre, y el hombre no pudo, porque es muy fuerte la altivez, la arrogancia en aquellos que se le da lugar. Entonces, tuvo que venir el mismo Dios en forma de hombre, pero no vino diciendo yo soy Dios y que los voy a acabar y los voy a enviar al infierno, porque ustedes son mis enemigos, pecadores. No dijo así, sino que vino como un manso cordero, vino en la manera contraria, opuesta a la altivez y a la arrogancia. Como cordero no abrió su boca, como el cordero que llevan al matadero. Amén. La Biblia dice que debemos ser humildes como Cristo es humilde. Amén. No arrogantes, no altivos, porque es papá, porque es mamá, porque es patrón, porque es de sangre caliente, porque es joven o porque es ya veterano y tiene experiencia. Nada. De ninguna manera Dios consiente a los altivos. Es más, el apóstol Pedro, que fue un hombre altivo, arrogante, antes de conocer a Jesús, luego en una de sus cartas escribe y nos enseña y dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia. Mire, el soberbio, el altivo no va más allá, no pasa. Ahí se va a quedar patinando toda la vida, ahí se va a quedar llorando, ahí se va a quedar en la condición de pecado. Amén, porque no puede ir a Dios, porque no se puede acercar a Dios con esa altivez, con esa arrogancia. Amén. Entonces, ¿qué aborrece Dios? Los ojos altivos, el orgullo. Amén, no lo puede soportar. Así es de que si usted y yo de alguna manera le hemos dado lugar a ese pecado tan terrible, tenemos que a partir de hoy decirle: Señor, perdóname, porque he consentido en mi corazón una estrategia del mismo diablo, del mismo Satanás, el orgullo. Amén. ¿Dónde nació? En el corazón del enemigo. Pero es importante, hermano, ver cómo el enemigo allá se levantó de una manera terrible. Y dijo, ahorita lo vamos a mirar, dijo en el libro de Isaías: subiré por encima del trono de Dios y seré semejante al Altísimo. Se enorgulleció, se creció. Algunos dicen: ya no necesito de la iglesia, ya no necesito de pastor. Un hombre sin letras, sin estudio, le dijo a un gran predicador, creo que fue a John Wesley, le gritó, le dijo: Dios no necesita de su intelectualidad. Y el predicador lo miró y dijo: Dios no necesita de su ignorancia tampoco. Amén, tampoco necesita de su ignorancia. Algunos se jactan porque son ignorantes. Amén.
Algunos se jactan porque son intelectuales. Algunos son orgullosos en su pobreza, otros son orgullosos en su riqueza. De ninguna manera sirve o glorifica a Dios el orgullo o la altivez. Amén. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Así es de que cuidado con abrir esos ojos, como dice por ahí, es que no le va a echar gotas. Es que yo soy así, soy cristiano de sangre caliente. Nada, ya no más. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Ya no más esa situación. Cuidado el líder, el pastor, con volverse altivo porque ahora tiene autoridad. Entonces grita, manda a las malas. Amén, amenaza, disciplina a las malas. Nada. El Señor no lo hizo. Nunca lo hizo. El Señor nunca amenazó a nadie. Lo que tenía que decírselo se lo dijo en la cara. Amén. Amén. Y nunca amenazó a nadie. Hermano amado, saca de tu vida, de tu historia, de tu genética, la altivez y el orgullo, porque eso viene del enemigo. Por altivez y orgullo se destruyen muchos hogares. Porque la mujer dice, es que aquí la que manda soy yo. Y aquí se mueve lo que yo diga. Y es que acá tiene que hacer caso. Altiva, arrogante, enemiga de Dios. No le va a funcionar. Un día se va a quedar sola. Un día se va a quedar triste. Se va a quedar avergonzada. Porque eso no glorifica a Dios. O es el hombre. El que porque es hombre, entonces manda y grita. Y hasta maltrata. Y después viene a adorar, y después viene a predicar, y después viene a llorar. Nada, esas lágrimas Dios no las ve. Nada, lo mira de lejos. No recibe esa oración, no recibe esa exaltación. Amén. ¿Por qué? Porque hay altivez. Y la raíz o el origen de la altivez es del corazón de Satanás. Amén. Amén. Santo, creo que Dios nos está hablando. Pero dice el texto que no solamente los ojos altivos, podríamos hablar mucho más de la altivez. Cuidado, hermano. ¿Sabe por qué a veces Dios no bendice económicamente como quiere bendecir? Porque Él conoce nuestro corazón. Amén. Y Él sabe que si nos da más, como el sapito cuando uno lo toca. ¿Se ha tocado un sapito? El sapito hace... Gracias, sí. Algunos medio Dios los bendice y se crecen. Y le dice, hola hermanito. Dice, hermanito, respete. Yo soy el apóstol. Hola hermana, ¿cuál hermana? Respéteme. Y uno dice, ¿cómo así que ya se subió de nivel? Amén. El Señor dijo que el nivel más alto que nos da es el título es siervo de Jesucristo. ¿Cuántos siervos hay? Amén. ¿Cuántos querubines? Bueno, no hay ni uno. Ojalá no vaya a subir de nivel tan rápido. Amén. Somos siervas y siervos. Estamos puestos para hacer caso, para obedecer. Eso agrada a Dios, eso glorifica a Dios, eso alaba el nombre del Señor. Dale un aplauso, puede ser por fe. Los ojos altivos. La lengua mentirosa. ¿Cuántos han dicho al menos una mentira en la vida? Algunos ya lo tienen por costumbre. Ya es normal decir mentiras. Amén. Dice mentiras en la empresa, en la casa, en la iglesia. Es más, ha ido a tal nivel que se dice mentiras a sí mismo. Y es tan ignorante que se las cree. Sí, de verdad. Yo lo digo porque yo viví eso en un tiempo. Gracias a Dios me hizo libre de la mentira. Pero en un tiempo era tan mentiroso que me decía mentiras a mí mismo y me las creía. La lengua mentirosa
es algo que Dios aborrece y es algo que Dios detesta. Es algo que Dios no permite. La mentira. ¿Sabe por qué es tan radical? Porque Él es la verdad. Recuerda cuando Jesucristo se manifestó a este mundo, a nosotros, a la generación del ser humano, que dijo: yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. La esencia de la verdad está en Dios y la esencia de la mentira está en Satanás. Son los dos polos opuestos. Por eso Dios detesta y abomina la mentira. Y vamos a mirarlo en la palabra de Dios, aunque ahí dice clarito: la lengua mentirosa. Lea San Juan 8:44. Por favor, Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 44. Ese texto es bien fuerte. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Escúcheme, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo o de él mismo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Hermano, esto no es un versículo más. Esto no es un versículo más. Todos lo conocemos, pero aún así seguimos diciendo mentiras. Seguimos ofendiendo a Dios, el alma de Dios. Seguimos ofendiendo la santidad de Dios, la esencia de Dios, que es la verdad. Amén. Dios detesta y abomina la mentira. ¿Qué dice? Ahora el texto es fuerte. Jesús venía hablando con unos judíos, con unos religiosos. Y ellos le dijeron: somos hijos de Abraham. Y él le dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y me creerías a mí, que yo soy antes que Abraham. Y se rieron. Y le dijeron: nosotros no somos hijos de fornicación. Y él le dijo: no, ustedes son hijos del diablo. ¿Sí lo leyó? Literal. Verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es padre de mentira. Hermano, a partir de hoy, de esta enseñanza, no más mentiras. Amén. Amén. No más mentiras. No es fácil, pero tampoco es imposible. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Amén. Es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. No más mentiras, porque Dios las ve y las escucha. Y no está de acuerdo. Según el texto, y esto va a sonar, hermano, duro, pero así es. Según el texto, los mentirosos no son hijos de Dios. ¿Son hijos de quién? Por eso les va mal. No son hijos de Dios. Amén. Ay, no, es que es una mentira piadosa. Nada. Ay, que es una mentira por quedar bien. ¿Con quién? ¿Con el hombre y quedar mal con Dios? Pues yo prefiero quedar bien con Dios y quedar mal con el hombre. Si me agarró la tarde, digo, me agarró la tarde. ¿Qué puedo hacer? Si se me olvidó, digo, la verdad, se me olvidó. A mí se me olvidó. Se me pasó. Amén. Si lo hice y lo cometí, digo, sí, lo hice. Sí, qué vergüenza, pastor. Sí, qué vergüenza, pastor. Pero lo hice. Pero no voy a mentir, porque Dios me está viendo y me está oyendo. Amén. Y recuerde, cuando le den ganas de volver a mentir, recuerde que eso ofende. Es abominable delante de Dios. Es una ofensa terrible delante de Dios.
Amén. Por eso muchos se quedan ahí patinando. Mire, estos estaban patinando. Conocían la ley, conocían los mandamientos, conocían todos los ritos, los protocolos, pero de ahí no pasaban. Vino Jesús, anduvo en medio de ellos 33 años y no se dieron cuenta. La lengua mentirosa. Efesios 4 y el verso 25. Usted sabe que hay muchos textos al respecto de este pecado que se llama la mentira. Pero Efesios 4 y el verso 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, ¿qué más? Hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dios no permite que digamos mentiras. Si a usted le permiten en la empresa, está mal. Si a usted le enseñaron en la casa a decir mentiras, le enseñaron mal. Si en la iglesia el pastor le dijo, eso hermano, digamos esto y no pasa nada, está mal. Porque le está sembrando un principio diabólico. La mentira. Amén. La mentira. No la vamos a permitir más en nuestra vida. No levante hijos mentirosos. No levante siervos y siervas mentirosos. No levante negocios con mentira, porque no va a prosperar. No va a prosperar. No diga mentiras. Si no tiene plata, pues diga no tengo plata. Amén. Por eso es que no prospera. Por eso es que no avanza. Hermano, así como el orgullo nació en el corazón de Satanás, la mentira, Satanás es el padre de los mentirosos y en él no hay verdad. No hay verdad. Amén. Por favor, entendamos esto, porque estamos en el tema. ¿Cómo es el tema? ¿Ya se le olvidó el tema? Una vida agradable. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Desecha toda mentira. Algunos, hermano, toda su vida fue una mentira. Fue una apariencia. Fue un espejismo. La lengua mentirosa no, Dios no la permite. Vamos a renunciar, vamos a rechazar, vamos a desechar de nuestra vida toda mentira. La Biblia dice, los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Dice, y todos los mentirosos, o sea, hay muchos. Apocalipsis 21:8 dice eso. No entrarán. Así hayan dado ofrendas, diezmos, así hayan ministrado aquí de una manera impresionante, así hayan, mejor dicho, evangelizado, pero si son mentirosos, no entran. Amén. Amén. Nosotros nomás en nuestra casa tenemos algunos protocolos, ¿cierto? Hay un tipo de personas, por ejemplo, que a su casa no entran. O voy a ponerme como ejemplo. A mi casa donde yo vivo los borrachos no entran. Porque yo conozco el daño que hace la borrachera. Yo conozco cómo la borrachera me quitó 15 o 20 años de trabajo. Todo se perdió. Yo no permito que la borrachera entre a mi casa. Yo no permito que la grosería entre a mi casa. Amén. Y en algún momento tuve que corregir a una persona, a un familiar lejano, que llegaba y era decir groserías en la casa de mi mamá. Y bueno, no vivo allá ahora. Pero un día estaba allá y llegó a decir groserías y le dije calladito. Acá me da el favor y respeta la casa, respeta a mi mamá y respeta. Dijo, pero soy yo y yo las quiero decir. Le dije, entonces me da el favor y se va de la casa. Sale. Ya se va de la casa. Si quiere ir a decir groserías, vaya y dígalas por allá en su casa. Pero acá no permito eso. Amén. Y si nosotros tenemos esos protocolos, ¿cuánto más Dios en su casa, que es el reino de los cielos? Allá no entra la mentira, allá no entra el orgulloso. Amén. Hay algo más. Vamos a seguir adelante. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Amén. Pero dice el texto,
los ojos altivos, la lengua mentirosa y viene algo fuerte. Las manos derramadoras de sangre inocente. Los asesinos. Uy, pastor, ¿por qué dice esa palabra? Suena muy feo. Pues se debe sentir más feo. Amén. Los que matan. Los homicidas. Los homicidas, los que le quitan la vida a otro. Los parricidas, los que le quitan la vida a sus padres. Amén. De todo eso habla la palabra. Las manos derramadoras de sangre inocente. Dios abomina, Dios detesta, Dios no puede suplir ese pecado. Amén. Por eso en uno de los mandamientos, en Éxodo capítulo 20, verso 13, dice, no matarás. Amén. No matarás. Es una orden, no es una opción, es una orden. No matarás. Pero el texto que leímos en San Juan 8:44 no solamente habla de la mentira, sino que dice ese texto, si lo puede colocar nuevamente, Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, ¿qué? ¿Desde cuándo?